Hola, mi nombre es Ariel Garis y este es el episodio ya número 50 del ciclo Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a hablar de Bartolomé Mitre, el historiador argentino, expresidente y para muchos, claro está, llamado el padre de la historiografía argentina. Mitre publicó empezó a escribirlo hacia fines de los años 50, de 1850, su famosa Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina, que terminó en la década del 80. En esa misma década también, que son varios tomos, publicó Historia de San Martín y de la Emancipación Americana. Tuvo la obra de Mitre distintas ediciones, Mitre la fue ampliando. Este es uno de los tomos, son varios tomos, este corresponde a la historia de Belgrano, este, es el volumen 7. Hay varios, tengo varios en la biblioteca, no voy a poner toda la obra completa de Mitre aquí porque si no, no alcanzaría la pantalla, ¿no? Mitre fue un erudito, un intelectual, tradujo la Divina Comedia del Dante, y es el padre de una historia que es liberal, ¿no es cierto?, y que pasó a ser llamada la historia oficial de la Argentina, sobre todo estas dos obras, ¿no? Y más específicamente la historia de San Martín y de la emancipación de Sudamérica, y al que se le añade la historia de Belgrano y la independencia argentina. Bien, ambas obras concluidas en la década del 80 eh, forman una especie de canon de la historia argentina, porque todo va a empezar a escribirse en torno a lo escrito por Mitre. La escritora Victoria Ocampo al respecto decía, ¿no? Una frase que puede ser muy dura, pero que también tiene algo de realidad. La historia argentina bien se puede resumir en la historia de nuestras familias, ¿no? La historia argentina bien se puede resumir en la historia de nuestras familias. Claro, porque la historia oficial eh, plantea justamente esto, ¿eh? Un panteón nacional, una biografía de determinadas personalidades, personajes importantes, ¿no? Y hay que decir al respecto algo muy interesante. Es cierto que esa historia liberal, oficial, erudita, de tono positivista, ¿no?, fue con muchos datos, fechas, etcétera, y sumamente elitista, es el canon, la Biblia de la historiografía en Argentina. Lo interesante que hay que decir es que surge una visión, ¿no es cierto?, contraria a la misma, que es el llamado revisionismo histórico. Pero el revisionismo histórico sigue de alguna forma dependiendo de la historia de Mitre, porque ataca a Mitre, lo contradice, dice que las cosas no son tanto como las plantea. Mitre es un porteño que habla desde Buenos Aires y con los intereses del puerto. Ahora, ese revisionismo que se pone del lado de los caudillos federales y ataca a Mitre por unitario, sigue dependiendo de él, ¿no? Su historia está aquí, firme, ¿no? Y hay un revisionismo que lo ataca, pero sigue dependiendo de su obra. La idea es generar una historia nueva, cosa que fue muy difícil y llevó mucho tiempo hacerlo. Ahora, en el año 1887, y aquí sí viene lo que te prometí en el título de este video, Adolfo Saldías, que era un discípulo de Mitre, compartían su liberalismo, su erudición, le manda su obra, terminada en 1883, Historia de Rosas y su época, que luego Saldías
tuvo que rebautizarla como Historia de la Confederación Argentina. Le escribe le escribe una carta a Mitre, enviándole la obra y esperando a propósito un recibo que elogie la obra de su discípulo. En cambio de todo eso, y para sorpresa de Saldías, Mitre le escribe una carta fechada el 15 de octubre de 1887 y publicada el 19 de octubre de ese año en el diario La Nación, el diario de Mitre. Mitre contaba para defender sus ideas y atacar a las ideas de otros con un diario, nada más y nada menos, una carta muy crítica sobre la obra de Saldías. Saldías tuvo la fortuna de que Manuelita Rosas, la hija de don Juan Manuel de Rosas, le legara los papeles de Rosas, el archivo que Rosas se había llevado consigo al exilio en 1852 tras perder la batalla de Caseros, frente al ejército grande liderado por el general Urquiza y donde también participó Mitre de esa batalla. Saldías esperaba un elogio en su carta, en la carta de su maestro Mitre. Todo lo contrario, recibió una feroz crítica, diciéndole que al contar con los papeles del tirano, del dictador, aparecen todas estas palabras, estos términos para referirse a Rosas, Saldías no cumplió con la realidad. Mitre le dice que él estuvo en el campo de batalla, que las cosas no ocurrieron de tal forma, y empieza a enumerar muchos datos históricos de la historia universal, ¿no? Cosa de que adivina Mitre de que Saldías quiere hacer de Rosas un César criollo. Cosa que el revisionismo de los años 30, el revisionismo tiene su origen en Saldías, pero ya en los años 30 con Ibarguren y luego a posterior con José María Rosa va a tener su mayor popularidad. Pero todo empieza con Saldías y esa carta de Mitre a Saldías en 1887, en octubre de ese año. En una parte de la carta, Mitre le dice a Saldías la frase que hoy nos ocupa. Le dice: usted no respetó los nobles odios. Hoy que la Argentina vive una etapa muy tensa, en este 2022, donde se habla mucho del amor y del odio, Mitre en esa carta habla de los nobles odios. Caramba, ¿puede ser noble el odio? Bien, ese sentimiento, en el contexto de la carta enviada por Mitre, se refiere al odio a la dictadura, el odio a la tiranía. Ese odio que hay que respetar. También se puede interpretar como un odio hacia el federalismo y hacia lo popular, hacia todo lo que no tenga que ver con el liberalismo propuesto por Mitre. Puede interpretarse de muchas maneras, todas pueden ser correctas. Ahora bien, Mitre no se detiene solo en el aspecto sentimental, también le agradece a Saldías haberle enviado la obra, haberle dicho que tiene el gusto de haberlo conocido, de haberlo tratado, de haberle enseñado muchas cosas. Le agradece la carta elogiosa con la que Saldías le envió su obra, pero le dice los nobles odios. Saldías fue un poquito ingenuo, quizá para muchos, al escribirle y dedicarle esa carta a Mitre, porque no pudo vender mucho en su momento la obra, porque Mitre no la aprobaba. Ahora, el aspecto sentimental de esa carta, del odio, del noble odio, los nobles odios, no se detiene solamente allí, en el sentir, en lo pasional, porque Mitre lo querramos o no, coincidamos o no con él, tengamos la misma ideología que Mitre. Eso no importa. Mitre le responde racionalmente, con argumentos, y Saldías también le escribe sus cartas con argumentos. Las
ambas obras están escritas con argumentos racionales y fundados debidamente y con fuentes, documentos, testimonios, etc. Hoy, en cambio, nos detenemos únicamente en lo sentimental, en lo pasional, y ya hemos visto a dónde termina lo pasional. De lo pasional a la violencia hay un solo paso. Entonces, no sé, yo digo, la patria es algo que se siente, es obviamente que se siente. Estos hombres como Mitre, Rosas, Sarmiento, Saldías, la sintieron. Pero también la patria es algo que se piensa. A veces es más importante, dependiendo la época, el contexto y las necesidades, los intereses generales del pueblo, de la nación, pensar a la patria más que sentirla. Porque la patria necesita, el nacionalismo necesita que se lo piense, que se lo razone, más que dejarnos llevar por los aspectos sentimentales y pasionales como el amor y el odio. Porque de eso todos podemos hablar, todos podemos decir a quienes amamos, a quienes odiamos, etc. Pero lo importante es tener argumentos racionales para la hora del debate. No ir directamente a los aspectos subjetivos y a los aspectos sentimentales. Porque eso es ya el no argumento, sino madurar y tratar de pensar el país, de pensar su pasado, su presente, para poder más o menos vislumbrar un futuro. Bien, esto ha sido todo por hoy. Fue la carta de Mitre a Saldías y esos nobles odios. Pensar y no sentir tanto es quizá algo que hoy necesitemos más que nunca. Bien, hasta luego.